Muchas gracias, Raquel, que es para mí la cara visible de la UNED y seguramente una cara la más amable. Habrá otras tan amables, pero ella es muy amable conmigo, me quiere y, en fin, compartimos ese cariño, es mutuo, recíproco. Gracias a ustedes, señoras y señores, por estar aquí en esta hora. Y en esta tarde tan buena, como si no tuvieran ustedes otra cosa que hacer. Así que se lo agradezco muchísimo su atención. Raquel me propuso participar aquí en este seminario y me hizo hincapié en algo que, si bien en la investigación a la que ella se ha referido de individuos de dudosa moral no estaba lo suficientemente subrayado quizá, y era el tema de la sexualidad referida en relación con los tribunales militares, la sexualidad femenina y cómo eso fue tratado por los tribunales militares. Entonces, digamos que fue una posibilidad de profundizar en un aspecto del trabajo que ya estaba hecho, pero que de alguna manera parece que todavía había quedado eso un poco en la sombra. Entonces, cuando me planteé profundizar en esta cuestión, me di cuenta de algo que no había sido del todo consciente hasta ese momento, y es que cuando hablaba del trabajo, de cómo los tribunales militares trataron a las mujeres andaluzas, de cómo los falangistas trataban a las mujeres cuando entraban en los pueblos, antecediendo o precediendo a las gloriosas tropas del glorioso Ejército Nacional, etcétera, todos los castigos que se infligían a las mujeres eran castigos físicos que tenían que ver con el cuerpo, por una parte, y por otra parte con el cuerpo de las mujeres fuertemente sexualizado, tomado casi siempre como un objeto sexual, ¿no? Entonces, ese fue, digamos, el principio de mi proceso de reflexión sobre esta cuestión. Y aparte de eso, pues quise traer aquí para ustedes y para este seminario una visión de qué pasaba con la sexualidad femenina en los tribunales ordinarios, puesto que estoy haciendo esa recogida de datos para un próximo trabajo de investigación al que ha aludido Raquel, y también qué pasaba con la sexualidad femenina en los llamados organizaciones o instituciones llamadas por el régimen franquista protectoras, en concreto el patronato, que se llamaba así Patronato de Protección a la Mujer, que era un patronato con una red ampliamente extendida por todo el territorio nacional, con sedes en todas las provincias y que tenía una capacidad impresionante de llegar a todos sitios, a todos los hogares, como ya veremos. Entonces, quiero decir que, sin ánimo de profundizar en ninguno de estos dos últimos apartados, pero sí me ha parecido interesante exponer ante ustedes algunos documentos originales para que nos demos cuenta un poco de por dónde fue y cómo fue evolucionando, sobre todo lo que podríamos llamar el discurso represivo, el discurso de la represión, que en un primer momento fue efectivamente discurso represivo en el sentido más puro y más duro, pero que con el paso de los años, a lo largo de la dictadura, fue transformándose, fue mutando en algo que de alguna manera tenía mucha menor contestación social y, por tanto, políticamente era mucho más económico, y era el discurso de la protección. Bien, pues con este planteamiento inicial es, como digo, con el que me acerqué, y bueno, ayer la verdad es que la señora conferenciante que inauguró el seminario puso, en mi opinión, de forma muy didáctica y muy esclarecedora el marco de todo este discurso que vamos a organizar y que vamos a analizar aquí estos días. Pero yo quería hacer algunas pequeñas reflexiones que sirvieran también a su vez de marco para lo que yo he querido mostrar, que es, como digo, esta idea de que la represión, en el caso de las mujeres, es una represión física, corpórea, podríamos decir, que se hace sobre la carne y la sangre de las mujeres, ¿no? Y, bueno, pues hay algo que a mí me parece muy evidente en este sentido, y es que, efectivamente, en el cuerpo, como realidad física, también el poder libra una batalla, una de las muchas batallas. Y en ese sentido, en la dictadura franquista se fue creando, a lo largo del tiempo, y como tiempo, desde luego, hubo todo el que se quiso y más, un sistema
punitivo, claramente, que estaba encargado de castigar la transgresión y la disidencia, es decir, las actitudes y los comportamientos de aquellas personas que hacían lo que no debían hacer y, por tanto, se convertían en transgresoras. Este fue el caso específicamente y más claramente de las mujeres y su relación con los tribunales militares, y de todos aquellos que disentían, que pensaban de otra manera o que no estaban de acuerdo con ciertas cuestiones. Y, por otra parte, este castigo tan físico, insisto en ello, tenía una capacidad impresionante de, a través de esa docilidad de los cuerpos, llegar a conseguir la docilidad de los espíritus o la docilidad de las ideas. Hago hincapié en el hecho de ese castigo corporal y de su corporeidad. Las violaciones, las vejaciones, el hambre, las enfermedades. Hay en los expedientes de los tribunales militares, las mujeres estaban enfermas de sarna, de carbunco, de otro tipo, de toda una serie de enfermedades que hoy a veces nos resultan hasta desconocidas, pero que tenían que ver con la situación de miseria y con la situación de postración física en la que estaban sus cuerpos, ¿no? Y, por supuesto, dentro de todo ese sistema de castigo corporal estaba el trabajo esclavo, por supuesto, estaba la pérdida de la libertad, que duda cabe, la pérdida de la identidad, porque cuando a estas mujeres se les nombra de otra manera, con nombres infamantes, de alguna manera, lo que se está haciendo es intentar cambiarle, no ya que pierdan su dignidad, y además se les sustituye que pierdan su identidad, perdón, y se les sustituye esa identidad por otra identidad que, como digo, tiene ese carácter infamante, ¿no? Y, por último, la pérdida de la vida. Todo eso son elementos que tienen que ver, como digo, con el cuerpo. Y los consiguientes efectos, el de la deshumanización, el de la cosificación del enemigo y, en última instancia, el de la sumisión. Hay que tener en cuenta, además, que el cuerpo masculino no tiene la misma consideración que el cuerpo femenino. El cuerpo masculino es el cuerpo del poder, por decirlo de alguna manera, ¿no? Mientras que el cuerpo femenino supone, digamos, tomando como elemento de referencia el masculino, el cuerpo femenino es la anomalía, y no me importa decirlo porque en un momento determinado, cuando haga alusión a determinados documentos de los patronatos de protección a la mujer, todo lo que a las mujeres nos pasa y que forma parte de nuestra corporeidad y de nuestra fisicidad se considera por parte de muchos médicos como algo absolutamente anómalo, porque efectivamente hay una larga tradición ya desde el siglo XIX de estudiar el cuerpo de la mujer como una anomalía, ¿no? Y eso tiene que ver con el hecho de que, por una parte, el cuerpo masculino era la norma y, por otra parte, parece que el cuerpo masculino es más simple, mientras que el cuerpo de la mujer está lleno de recovecos oscuros y misteriosos que escapan un poco a la ciencia médica. Y, por otra parte, cuando se trata de entender ese cuerpo, lo que se hace es patologizarlo y medicalizarlo. Y me atrevo a decir, y ejemplos hay, que incluso hoy día todavía. Y, bueno, en última instancia se llega ya a la perversión máxima en torno al cuerpo femenino, que es negar la existencia misma de ese cuerpo y sustraer su conocimiento a las propias mujeres. Todo esto eran modos, en definitiva, de negación del cuerpo femenino. Hay que decir, además, que estos modos no eran en ningún caso modos excluyentes, sino que podían sumarse y que podían aparecer en el tiempo y podían estar, digamos, llevados a la práctica por parte de distintas instituciones desde diversos ámbitos, ¿no? Entonces, si en un momento determinado los falangistas entraban en un pueblo, a las mujeres transgresoras se les marcaba y el cuerpo se convertía en ese símbolo de la transgresión y se les marcaba con actos que eran absolutamente violentos, ¿no? La violación, el rapado, la ingesta de aceite de ricino, etcétera. Se les sometía al suplicio de la cárcel, se les esclavizaba, se les sometía a esos trabajos pautados y a esas ceremonias sociales de las que las mujeres sabemos tanto y de las cuales, digamos, que en la quinta esencia lo constituye, en mi opinión, el trabajo doméstico, en el que todo hay que hacerlo un día y otro día empezando por lo mismo, y además donde las mujeres están sometidas a una serie de pautas de comportamientos, de ceremonias sociales, desde cómo poner la mesa hasta cómo salir y hasta cómo vestirse, hasta cómo hablar, hasta cómo mover las manos, hasta cómo reírse o hasta cómo no reírse. Todo eso constituye un código de conducta que es un entramado
puesto a hacer que las mujeres estén continuamente en estado de sumisión. Y bueno, qué decir de la disciplina a la que se somete a los cuerpos cuando se trata de las reglas morales y de las reglas religiosas. Y en última instancia, como digo, conseguir que las propias mujeres ignoren su cuerpo. Todo eso es lo que Foucault resumió en una frase, en una expresión que es lo que se llama la tecnología política del cuerpo, es decir, el saber y el dominio que el poder adquiere sobre los cuerpos y que se ejercita de una manera continua. Su uso, además, como he explicado, es muy variado en cuanto a los mecanismos y a las modalidades que utiliza para ejercitarse y, además, y esto es lo único que a las mujeres nos ha dado una cierta esperanza, digamos que no es unívoco ese ejercicio del poder y de esa tecnología sobre los cuerpos. Lo que digo nos da esperanza porque efectivamente eso hace que surjan esos focos de inestabilidad que en algún momento pueden amenazar con la inversión de esas relaciones de fuerza, y ahí es donde los individuos y las mujeres en concreto pueden intentar construir o subvertir esos modelos. Bien, centrándome en la primera, digamos, en el primer ámbito de mi investigación, pues voy a intentar ponerles brevemente en antecedentes de los tribunales militares, en concreto el Tribunal Militar Territorial II, que tiene su sede en Sevilla. Digamos que desde el punto de vista numérico a las mujeres las represaliaron en muchísimo menor número que los hombres, y eso, entre otras cosas, unido al hecho de que los estudios históricos siguen teniendo un insoportable cariz androcéntrico, pues ha hecho que a veces cuando se estudian fenómenos como el de la represión, se dice, bueno, si se estudia lo que era cuantitativamente hablando mayoritario, parece que el fenómeno está estudiado en su complejidad, ¿no? Sin embargo, se ha desconocido en muchas ocasiones que es necesario hacer un estudio no tanto cuantitativo como cualitativo, que es lo que yo he intentado hacer en ese tribunal territorial, en ese Tribunal Militar Territorial II, cuyo ámbito de actuación en los años 40 y 50 era, excepto las tres provincias más orientales, toda Andalucía y Badajoz a veces. Ahí fueron represaliadas aproximadamente un 4% de los individuos, de las personas represaliadas, un 4% en esos años eran mujeres, sobre todo en los años 40. En los años 50 la actuación de estos tribunales militares decrece, pero básicamente porque el trabajo que se les había encomendado y para el que estaban funcionando como tribunales estaba ya hecho. Entonces, en estos años, claro, con decir las mujeres fueron represaliadas no basta, porque a veces ese sustantivo genérico es como un velo que oculta la identidad de las mujeres. Entonces, mi primer intento fue, en cuanto a la investigación, aclarar de qué mujeres estábamos hablando. Y me encontré con que eran mujeres en la década de los 40, y hago mucho hincapié en esta cuestión, mujeres comunes y corrientes. Quiero decir con ello que no eran ni destacadas sindicalistas, ni muchas de ellas miembros de partidos políticos, ni militantes de partidos políticos, o eran militantes de algunas de las organizaciones juveniles de los partidos políticos, no eran concejalas, muchas de ellas, casi ninguna prácticamente. En todo caso, como mucho, habían militado en las organizaciones de mujeres libres en relación con el anarquismo, o la Asociación de Mujeres Antifascistas en relación con el Partido Comunista. Era como mucho la militancia más fuerte que ellas tenían. Entonces, por eso les llamo mujeres comunes y corrientes, porque eran, como dice el retrato sociológico, mujeres básicamente de entre 20 y 40 años, aunque a los tribunales militares no les importaba llevar a la cárcel y pasar por delante de ellos a mujeres de 80 años y a niñas de 13 y de 14. No, la edad nunca era un impedimento, pero básicamente el grueso de esas mujeres tenían entre 20 y 40 años, casadas o viudas, muchas de ellas eran ya viudas de guerra. A sus maridos, en el argón militar muy eufemístico, se les había aplicado el bando de guerra. El bando de guerra era coger al tipo, llevarlo delante de la tapia del cementerio y pegarle un tiro. Eso era aplicar el bando de guerra. Y sin instrucción, que quiere decir
utilizando la terminología moderna, podríamos decir o que eran analfabetas, en sentido estricto, o lo que hoy diríamos analfabetas funcionales, es decir, apenas sabían, a duras penas, sabían firmar con mucho trabajo, y en la mayoría de los expedientes lo que aparece es la huella dactilar. Y de profesión se dice sus labores, su casa, su sexo o, lo más llamativo, de profesión, ninguna en particular, que viene a querer decir todas en general, porque en realidad esas mujeres, cuando pasaban de las declaraciones de los guardias civiles que les pegaban, las empujaban, les tiraban del pelo mientras la interrogaban, iban delante del juez de primera instrucción, y entonces esas mujeres decían que ellas se dedicaban a peinar por las casas, por ejemplo, o que eran, y a veces los apodos también las delataba, eran garbanceras, zapateras, carboneras, vaqueras. Es decir, hacían lo que hacían las mujeres de la clase obrera de ese momento, que era a desarrollar las labores propias de su sexo, y yo añado, y de su condición social, y hacer con ello que las débiles economías familiares estuvieran un poquito más reforzadas. Y en esa coyuntura en la que los tribunales militares se ocupan de estas mujeres comunes y corrientes y las llevan a la cárcel, aunque fueran 6 meses por una nimiedad, o a veces las llevan para ser juzgadas, y cuando son juzgadas se sobresee la causa, pero las mujeres ya han estado 4 meses o 5 en la cárcel, digamos que ya el daño está hecho, a estas mujeres en realidad lo que se les hace es un gran daño a ellas y a su familia, porque la economía familiar descansaba sobre sus débiles espaldas en esos momentos. Y claro, los hijos quedaban desasistidos. Después ya sabemos que vino la Iglesia Católica y quiso convertirse en madre de esos niños sin hacer una reflexión previa, y sigue sin hacerla, de que ella previamente había participado de manera muy activa en que esos niños se quedaran huérfanos. Esa reflexión la Iglesia Católica, como tantas otras, la tiene pendiente. Bien, en la década de los 50 ya he dicho que las mujeres represaliadas bajan mucho en número, pero se trata de mujeres marginales, mujeres en las que se adivina un pasado de haber sido hijas de vencidos, de los rojos, de haber sido hermanas de los rojos, de haber venido de una población a otra huyendo, de tener un pasado oscuro que, por cierto, para la Guardia Civil sigue siendo presente. Cuando se trata en algún momento de hacer un informe de conducta sobre una mujer y se puede sacar algo a relucir, la Guardia Civil lo saca y habla de la guerra civil en los años 50, y en los años 50 estoy hablando del 55, 56, 57, es decir, 20 años después de que se iniciara la guerra, como si la guerra estuviera teniendo lugar en ese momento. Es decir, utilizan, para eso me ha servido ser profesora de lengua, utilizan los verbos en presente de indicativo. Nada de fue, estuvo, pasó, sino es, está y pasa, porque parece que el estigma nunca se borra. Los objetivos básicos de la represión desde estos tribunales militares fueron, pues, en realidad, por una parte, lo que a los vencidos se refiere, colocar o acentuar el estado de labilidad, de debilidad social en el que estaban los vencidos y sus familias, a través, como he dicho, de cortar esa situación de llevar a las mujeres, sacarlas de su casa y dejar a sus hijos fuera del entorno familiar. Miren, a veces puede parecer que los documentos judiciales son fríos y aburridos, y a veces realmente lo son, no les voy a decir lo contrario, pero lo que es cierto es que la vida se cuela y la vida diaria y los sentimientos y los afectos de la gente y de las personas se cuelan en esos archivos, y entonces hay una de las cosas probablemente más enternecedoras es la cantidad de cartas de hombres huidos y de mujeres encarceladas que dirigen, obviamente cartas escritas por alguien de la prisión, porque ellas apenas sabían leer ni escribir, con un lenguaje muy cortés de la época, ¿no? Que dirigen a los jueces rogando que las dejen salir para poder hacerse cargo de sus familias, ¿no? O sea, los expedientes de estas mujeres están llenos de esos documentos. Eso es lo que se refiere a ellas y a las familias, pero luego había un objetivo básico y fundamental, que era el de castigar a la transgresión social y moral que, en opinión de los represores, estas mujeres habían protagonizado. Esa represión
está claramente definida, y ahora les enseñaré un documento en el que se ve claramente que por una parte se castiga a las transgresoras, pero por otra parte, como con el Malleus Maleficarum, se va definiendo también en qué consiste la represión. Es decir, no solamente se crea se castiga conforme a un código, sino que a la vez se va creando el código a través del cual hay que castigar a esas mujeres, ¿no? Y bueno, en general la situación estaba clara. El efecto social era mantener a la población en esa situación de sumisión que, por otra parte, garantizaba perfectamente el estatus de los vencedores. Los represores eran, digamos, era todo un entramado que funcionaba como una máquina bien engrasada y bien aceitada, y además funcionó desde, por ejemplo, en Sevilla funcionó pues desde los 10, 15, 20 días después del golpe de Estado y del fracaso del golpe. Es decir, ya en agosto hay mujeres que empiezan a ir y a finales de ese año empiezan a pasar ya por los tribunales militares, las que no han sido fusiladas y hechas desaparecer, que también hubo mujeres, claro, por supuesto, que sufrieron esa violencia, ¿no? Pero en lo que al entramado de los tribunales militares se refiere, digamos que había tres niveles o tres grupos de represores cuya actuación venía digamos, a reforzarse mutuamente. Por una parte estaban los jueces de primera instancia, ¿no? Esos jueces provinciales, los fiscales militares, que confiesan sin ningún tipo de pudor que no tienen ninguna formación jurídica, ni falta que les hacía. Y luego todo ese entramado, como digo, organizado de manera piramidal. En la cúspide de la pirámide se encontraba el todopoderoso auditor de guerra. En ese tribunal militar fue primero Queipo de Llano y después el teniente coronel Vecina. González Vecina o algo así se llamaba. Tengo que decir que uno de mis sobresaltos fue que cuando llegué al Tribunal Militar en septiembre-octubre del 2005 a hacer el trabajo de investigación, la cochambrosa sala en la que estudiábamos los investigadores estaba presidida por una monumental fotografía del teniente coronel Vecina. Yo no pude hacer que el cuadro se descuajaringara porque nunca me dejaron sola. Si me hubieran dejado sola, quizá otra cosa hubiera pasado. Bien. En un primer momento las actuaciones las llevaban a cabo los comandantes de puesto de la Guardia Civil, los jefes locales de falange y los alcaldes. Ellos eran los encargados de hacer algo que era fundamental para definir en qué consistía la transgresión, que eran los informes de conducta. Y luego después estaban los testigos, en este caso hombres y mujeres, que eran los que habían interiorizado todo el discurso de la represión y estaban dispuestos a ofrecerse por el bien de España y por la nueva España, y todo con una retórica muy intensa, a colaborar con los jueces y con los militares. Por tanto, en ese contexto los tribunales militares no eran tribunales que ejercían justicia, eran tribunales que ejercían un claro proceso de represión. Pero al lado de los juicios como instrumento represivo estaba también el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal. Y aquí es donde ya nos vamos acercando un poco más a todo aquello, a lo que dije al principio sobre el tema del castigo y los cuerpos y la sexualidad femenina. El lenguaje verbal sirvió efectivamente, como ahora veremos, para redefinir el estereotipo de mujer y para nombrar lo que llamaron los vencedores las nuevas realidades. Tengo que decir que, desde luego, el adjetivo nueva nunca estuvo más perversamente utilizado en España como cuando los vencedores decían la nueva España, porque de nueva no tenía nada, era la España de siempre, pero le llamaron la nueva España. Y luego después el otro lenguaje, el no verbal, el lenguaje hecho de esos gestos de humillación y de violencia que son indudablemente ancestrales, desde la guerra de Troya hasta Darfur. Ahí están las mujeres siempre siendo castigadas de la misma manera. Y esta foto, que es una de las tres que conozco, es una foto que, en mi opinión, aclara muchas de las cosas de las que vamos a hablar en este seminario. Las cuatro mujeres son esas individuas de dudosa moral, son esas mujeres comunes y corrientes. Todas tenían en torno a los 40 años, un poco más, un poco menos, excepto la segunda por la izquierda, que tenía 16 años y cuyo único delito había sido, esta chica tenía un novio que era rojo, y la pelaron con
con una tijera de pelar caballerías, porque eso aumentaba su vergüenza y su humillación. La del otro extremo, no la que tiene el niño en brazos, sino la otra, sus hijas cuentan, porque estas mujeres las 4 eran de Oropesa, de un pueblo de Toledo, cuentan que le cortaron una trenza y esta mujer jamás superó esa vergüenza, de manera que estuvo años y años sin salir de su casa y pidió que cuando la enterraran con su trenza. La perversión de las fotos demuestra a las claras para qué se hacían este tipo de cuestiones, porque una de las cosas que yo me pregunté cuando encontré esta foto es ¿para qué le hicieron las fotos? Pues las fotos se las hicieron para ponerla en el estanco del pueblo y que aunque a ellas les hubiera crecido el pelo, la vergüenza no se olvidara. No se olvidara esa imagen de ella, aparte de que las señoras y señoritas de derechas, que era, digamos, la expresión que se oponía a ese otro nombre infamante, que era el de individuas de dudosa moral, cuando encontraban a una de estas mujeres que se había puesto un pañuelo en la cabeza para que no se le viera, la denunciaban, de manera que podían o volver a raparla o obligarla a que se quitara el sombrero. Esta foto es de un grupo de chicas de Montilla. Miren ustedes, la foto se justifica y se explica en sí misma, ¿no? Les quiero llamar la atención sobre esa chica que aparece en primer término ocultando la cara, pues no quiere que en la foto se le vea la cara, o esa otra que aparece en la parte central justo de la fotografía, de las que están sentadas en el suelo, que se esconde detrás de 2 compañeras para intentar que la cara no se le vea. Es cierto que ahí hay también un hombre. Era el director, parece, de la escuela de la banda de música del pueblo. Y eran chicas de Montilla. Esta foto la encontró Arcángel Bedmar, un historiador cordobés, y la publicó, de hecho, en la portada de uno de sus libros, igual que la otra, una parte de la otra en la portada de mi propio libro. Y bueno, no basta con pelarla, sino que había que violentarla en los gestos. Para muchas de estas mujeres un auténtico trauma también levantar la mano y hacer el saludo fascista. Y ahí están haciendo ese saludo. Entonces hay una violencia en los gestos y una violencia en los cuerpos. Y este era, como les digo, el retrato traducido en palabras de las malas mujeres y de las nuevas realidades. Las malas mujeres se les acusaba de todo esto. Individuas y sujetas eran las palabras que las nombraban, frente a señoras y señoritas, que eran las mujeres de bien, las mujeres de orden. De dudosa moral pública y privada era la expresión, el adjetivo de discurso, diríamos los lingüistas, que recoge la sentencia moral y que venía a reforzar la sentencia social, que a su vez reforzaban la sentencia política, que era la de ser roja, ¿no? Entonces hay distintas capas, digamos, distintos niveles de castigo y de culpa que se van superponiendo sobre la sentencia política, la social, la moral, y todas ellas reforzándose, y que se caracterizaban por lo que se caracterizan las malas mujeres, por ser lenguaraces, procaces, guarras, independientes, y que hacen lo que no deben hacer las malas mujeres, sobre todo lo de tirarse a la calle. Yo tengo una amiga que dice con muchísima gracia, le preguntas ¿qué va a hacer? Dice, me voy ahora mismo a encerrarme en las calles. Pues eso, es tirarse a la calle, incitar al hombre a mancebarse y, en definitiva, significarse, que es un verbo que aparece un poco más tardíamente y que viene a resumir todo lo que significaba esa serie de acciones. Se nota que ser de derecha no era significarse, obviamente era el otro, ¿no? Y mostrarse de esas festas que era como eso que la Iglesia llama de manera tan sibilina el pecado de omisión, ¿no? O sea, no hemos hecho nada, pero tampoco nos mostramos lo suficientemente entusiastas, ¿no? Entonces, mostrarse de esas festas era, pues, vivir así de una manera un poco, con una cierta distancia, todo lo que se estaba viviendo. Y claro, la nueva realidad, pues, era desde el glorioso movimiento nacional hasta la guerra de liberación, que yo digo que de lo que único que vino a liberar fue a los militares de su propio complejo, porque Pierre Vilar dice que entre el finales mediados del XIX y el siglo XX los militares españoles protagonizaron 150 intentos de movimientos armados, de sublevaciones, y fracasaron en todos, incluidos de la guerra civil, así que por fin ya uno de ellos le salió bien, por llamarlo de alguna manera. Y luego después la guinda, que acaba de llamar a todo ese proceso histórico como Santa Cruzada, sin que la Iglesia todavía tampoco haya hecho reflexión sobre estas cuestiones.
Eso era un informe de conducta. No sé si se lee demasiado bien, pero bueno, la cuestión está en que en este informe, que pertenecía a una mujer, ven ustedes ahí la fecha a la izquierda, que es el año 1941, en este caso lo hace Falange, y entonces aparece, digamos, una síntesis de todo esto de lo que yo les he venido hablando, y es una especie de retrato en negativo de lo que era la mala mujer, la no mujer, podríamos decir. Y ahí aparecen que durante toda su existencia ha sido un mal bicho, se dice procaz y de instintos perversos, que fue la que indujo a su marido a cometer un asesinato, al que no me voy a referir. Es verdad que se mató a estas tres mujeres del pueblo de Sorihuela de Guadalimar, en Jaén. Luego dice, intervino en los primeros días del movimiento en saqueos de ropas. Otra de las ideas era que las rojas eran absolutamente rapaces, ¿no? Iban por aquí, por allí, porque como eran muy envidiosas de la gente que disfrutaba de un cierto bienestar, pues ellas iban robando y llevándose por delante todo lo que encontraban. Y dice por eso que en los saqueos de ropas y joyas, como si el pueblo de Sorihuela hubiera sido la Babilonia, vamos. Y formó parte de los, dice textualmente, grupos de guarras que animaban a los forajidos a cometer atropellos y desmanes. Como ven ustedes, está todo lo que se refiere al retrato de las mujeres, a su actuación con respecto al hombre como incitadora desde Eva, y a su vez al hecho de que efectivamente las hordas marxistas, que eran los republicanos, defensores de la República, etcétera, no eran tales sino hordas marxistas, pues eran esos grupos de forajidos. Y la mujer, como digo, como la gran incitadora desde Eva. Aquí también los hombres tienen que ver el papelón que le hace hacer la historia también, porque eso también es digno de comentarse. Bien, yo no voy a entrar por ejemplo, en qué significa procaz. Supongo que Enrique González Duro mañana se extenderá más sobre el asunto de la procacidad y los instintos perversos, pero sí que, por ejemplo, me gustaría señalar que la palabra guarra, el adjetivo guarra, es un adjetivo que dice en la Real Academia, dice en un primer momento guarra, hembra del guarro, hasta ahí vamos bien, pero que después las otras tres acepciones, o sea, la primera acepción es la que acabo de citar, la segunda, la tercera y la cuarta son, mujer sucia y desaliñada, mujer grosera y sin modales, mujer ruin y despreciable. Pues eso es lo que hay, para los que dicen que el lenguaje no está marcado. Bien, y así sucesivamente. Lo que sí que me gustaría es insistir en el hecho de que muchas de estas palabras, sobre todo el de guarra por una parte, el de viciosa, que se utiliza en otro momento, y el de procaz, el de la procacidad, estos adjetivos hacen relación a las conductas sexuales. Entonces, muchos de los elementos de los que se considera que son rasgos definitorios de las malas mujeres, una parte pertenece a su conducta sexual, la procacidad, el vicio, etcétera, y la otra corresponde a la actuación social, el ser lenguarace, el tirarse a la calle y el no estar en su casa, que en definitiva era el lugar en el que las mujeres, como Dios manda, debían estar. Bien. Las mujeres, desde el año 40, la Iglesia hace activa publicidad de lo que eran las buenas mujeres, ¿no? Entonces ahí habla del verdadero espíritu femenino cristiano, de que se exige el despego de la vanidad del mundo, cuando estaba la gente muriéndose de hambre, de la fidelidad a los principios religiosos, de la formación de los hijos, en fin, las misiones. Y había además digamos, un discurso diferenciado para mujeres y para jóvenes cristianas, no cristianos, para jóvenes cristianas. Y una de las cosas que me llama mucho la atención es que las jóvenes españolas en los años 40 estaban dominadas, según la Iglesia Católica, por el naturalismo grosero, el espíritu de independencia, ojalá, y la moda, las novelas y el cine y las amistades perniciosas. Pues esa era la visión de la Iglesia Católica, que tenía que ser a la fuerza catastrofista, porque si no, no se justificaba su propia actuación. Entonces siempre estábamos al borde del precipicio. Esta es una ficha de ese Tribunal Militar Territorial Segundo, en la que, por casualidad, no sé si es que la señora a la que alude era muy guapa o que el soldado que estaba haciendo la ficha y la mili, supongo, obligatorio, llevaría ya 3 años de mili, pues se le ocurrió pintar por detrás eso.
Eso que se ve que es una imagen idealizada de las mujeres, pero que por edad muchos y muchas de vosotros no, pero a algunos sí que recordamos algunos tebeos un poquito posteriores, en los que la imagen femenina era esta, ¿no? Esta imagen un tanto idealizada. Bueno, pues el señor de la buena letra pues había dibujado detrás esa imagen. Y es curioso porque esta mujer es una mujer a la que se acusa de tener, en fin, el atestado que se instruye a esta individua se le acusa de complicidad y convivencia, no connivencia, que es lo que quería decir la Guardia Civil, pero en fin, los guardias tampoco andaban muy finos con el lenguaje, complicidad y convivencia se dice con los oídos rojos. Entonces detienen a esta mujer que tenía 37 años en Córdoba, se dice que vive en unas chozas extramuros de la ciudad y en su profesión figura ambulante. Y ella se defiende en el interrogatorio negando que conozca a ninguno de los... y solamente admite que se relaciona con otra mujer en actividades de extraperlo. El informe de conducta del comandante de puesto de Montilla dice que es una mujer de mala conducta en todos los aspectos. Siempre ha vivido del producto del robo efectuado por su marido. Dice, esta mujer es de una moral muy baja y viciosa y tiene amantes de los dos sexos. Y actualmente estaba dedicada a la trata de blancas entre los pueblos de la provincia y Córdoba. En cuanto a antecedentes políticos sociales, no se conoce que haya destacado nunca en nada, ni pertenecido a ningún partido político sindical. Lo del tema del político y sindical también lo tenían ellos un poquito distraído. Bueno, pues la cuestión está en que hay un testigo, un testigo, hombre, al que la Guardia Civil le pregunta si confirma todos los extremos de la denuncia. Y dice el testigo que sí, que vive del extraperlo, que sí, que tiene relación con los oídos de la sierra y dice, si sabe que la repetida individua realiza actos deshonestos con personas de su mismo sexo, dijo que sí. O sea, lo sabía todo este hombre. Y preguntada si conoce a la persona que realiza estos actos con ella, dijo que él lo supiera, lo hace con una vecina de Bujalance llamada fulanita de tal. Y dice, la persona en cuestión era una persona de 25 años a la que también se detiene y a la que se le interroga. Pero en el interrogatorio nada se le pregunta a esta persona de 25 años sobre si efectivamente ha tenido ese tipo de relaciones viciosas, entre comillas, con la encartada, con esta señora, con Dolores Zafra. Bien, la cuestión está en que la auditoría al final examina la causa, decreta el sobreseimiento provisional de la misma, porque no se puede probar que estuviera en relación con los oídos de la sierra, pero de la conducta viciosa de la individua en cuestión no se dice nada. Encontré otra causa, esta de un hombre, en la que arriba verán ustedes que alguien escribió, ojo, maricón, para que no hubiera lugar a dudas. Porque en todo el expediente contra este hombre lo que se dice es que era un invertido. En fin, por si alguien no se había enterado de lo que era ser un invertido, que por cierto es un término que solo se utiliza para hablar de la homosexualidad masculina. La homosexualidad femenina se habla en los términos los que antes he dicho, del tema del vicio. Entonces, este hombre, que era militar, tenía 28 años, era un cabo que prestaba sus servicios en la caja de reclutas de Cádiz, pues nada, se le acusa de haber cometido actos deshonestos con individuos de su mismo sexo. Aparecen 3 chicos falangistas de entre 15 y 18 años que dicen que ellos efectivamente han tenido relaciones homosexuales con él. Pero lo más curioso del asunto es la defensa que hace de este hombre el teniente coronel al que éste servía. Y dice que es una persona intachable, que ha sido una persona de buena conducta y de buenos antecedentes tanto en su vida pública como privada, que es completamente apolítico, que no había pertenecido a ningún partido político y que cómo se va a establecer parangón entre estos, viene a decir, entre estos 3 indocumentados, que son 3 chavales de 16, 17 años, y él, que es un hombre bien formado, que ha sido maestro en Sevilla en un colegio religioso, etcétera. Bueno, al final el juez dictamina que todas esas cosas que dice el defensor son absolutamente irrelevantes y no las tiene en cuenta. Pero se dice que él tenía el vicio también muy arraigado, se habla de que él era efectivamente invertido, y al final lo que se hace es que se le acusa de abusos deshonestos, sí, pero no
o sea, lo que se tiene en cuenta es el tema de su homosexualidad, en realidad, porque si se hubiera tenido en cuenta otro aspecto de la acusación, que era el hecho de que estaba pensando en darle un golpe de mano para ir contra Key Ponsevilla, bueno, una cosa delirante, se le hubiera acusado de rebelión militar, que es de lo que se acusaba en estos casos. Entonces, se acusa de abuso deshonesto, el juicio a puerta cerrada, en casa se lavan los trapos sucios, por supuesto, y en todo caso se le separa del ejército porque puede ser un mal ejemplo, dado que en el ejército la virilidad era uno de los rasgos fundamentales que distinguía al ejército, a ambos ejércitos, porque cuando el ejército nacional y el republicano se querían ofender mutuamente, se acusaban de mariconería y ya está. Bien. Entonces, en este sentido, los dos casos me permiten, digamos, sacar la conclusión de que la homosexualidad masculina tenía una, en fin, jurídicamente hablando, como hablábamos ayer a propósito de otras cuestiones, la homosexualidad masculina estaba considerada como un delito y tipificada, mientras que la homosexualidad femenina no existía como tal, o si existía era un vicio que se sumaba a otros elementos que venían a definir lo que podríamos llamar la degradación social y moral de esa persona. Es decir, esa mujer era pobre, era una tirá y una arrastrá, como decimos en Andalucía, y al final pues también era viciosa, claro, o sea, es que lo tenía todo, pero no era, digamos, un elemento relevante y al final, como he dicho, ni siquiera aparece en el informe final a la hora de dictar la sentencia. Bien, en los tribunales ordinarios las mujeres son o bien delincuentes con poca entidad como delincuentes, tanto numéricamente hablando como desde el punto de vista de la cualidad de los delitos. Aparece como delito más asiduamente castigado el del hurto a las sirvientas, porque en ese contexto el rasgo de la domesticidad era un agravante. Y después aparece el delito de corrupción de menores. En este delito, las mujeres que se consideraban delincuentes eran dueñas de casas de lenocinio, donde se suponía que habían dejado que menores de edad ejercieran la prostitución. Casi siempre salían a sueltas, casi siempre. Luego estaba también, como decía ayer Dolores, el delito de infanticidio, pero por lo menos en las dos audiencias provinciales que yo he visto hasta ahora en profundidad, que han sido la de Granada y la de Sevilla, aparece el delito, es decir, en realidad lo que se penaliza es el aborto, pero con poca relevancia desde el punto de vista numérico, aunque la sentencia y la argumentación no tienen ningún desperdicio, pero aparece así. Y luego las mujeres como objeto de delito, ahí aparecen toda una serie de delitos que son de carácter exclusivamente sexual, es decir, el rapto, la violación, los abusos deshonestos, la corrupción de menores y el parricidio. Sin embargo, aunque esto pueda parecer que se trata de un tipo de actuaciones destinadas a proteger a las mujeres, en realidad el discurso no queda tan claro, Y he traído dos ejemplos. Uno de ellos es de un padre que abusa de sus dos hijas. Les llamo la atención sobre lo que dice en la última parte del escrito, donde dice: no consta que para realizar todos los hechos ejerciera violencia alguna, ni que las mencionadas menores estuvieran privadas de razón. Esa es la base de la argumentación. Y sigue: los hechos que se declaran probados constituyen un delito de escándalo público y no, dice abajo, y pone y no pueden tales hechos constituir el delito de abuso deshonesto que califica el Ministerio Fiscal, que es lo que había pedido, porque los mismos fueron realizados con jóvenes mayores de 12 años y no consta ni aun siquiera se alega por las acusaciones que se empleara fuerza o intimidación o que las ofendidas estuviesen privadas de razón por cualquier causa. Por tanto, se pasa de una posible acusación de abusos deshonestos que eran 4 años de cárcel a una acusación de escándalo público que eran 4 meses. Si esto es un proceso de, en fin, como diríamos, de protección de la mujer, pues nada, ya veremos. Después, otra cuestión
que es cuando las mujeres son objetos de violencia. Ayer comentaba con Dolores que se le llama parricidio, cuando un marido mata a una mujer, cuando existía un término, y existe un término en castellano que es usoricidio, pero bueno, es parricidio porque para eso estamos en una sociedad patriarcal. Y entonces se dice que este hombre, la defensa del procesado sostiene en sus conclusiones que este señor pues mató, que era ajeno, dice, de intachable conducta, ajeno a toda política y morigerado en sus costumbres, estaba casado con esta señora con la que tenía 5 hijos. Pero que, dice al final, que sin que pueda precisarse una prueba evidente que justifique su acusación de infidelidad de la víctima, sí puede afirmarse que no se preocupó, la víctima, ni hizo lo posible, ni procuró, como era su deber, desvanecer las sombras que pesaban sobre el espíritu atormentado de su, le ha faltado añadir, pobre marido. Y sigue, en fin, en ese sentido, diciendo al final que eso es, que esta mujer lo que estaba haciendo era, dejó que el marido creyera lo que creía, aunque era infundado, pero que no se tomó ninguna molestia en despejar esas dudas que eran la piedra angular de la paz familiar y la tranquilidad necesaria que demanda la honda preocupación de un espíritu en los límites de la perturbación y la obligación imprescindible de estar. En fin, que bueno. Y al final se concluye con estas maravillosas palabras. Dice que la circunstancia agravante de la alevosía no es de apreciar en el presente caso porque su característica fundamental es que la víctima no pueda sospechar que la agresión se va a producir y que en el caso de Autos la excitación nerviosa que tenía que ofrecer el procesado, la corta discusión que sostuvo el matrimonio y que se desarrollaría en términos violentos, eran señales evidentes que se ofrecían a la víctima del peligro que corría y teniendo en cuenta que todo se desarrollaba dentro de una casa, la agredida, con un poco de previsión, pudo fácilmente haberse puesto fuera del alcance del agresor. Bien, pues claro. A mí lo que me llama la atención de esta sentencia, y tengo que confesar que en el fondo por eso la he traído, es cómo se parece a ciertas sentencias actuales. Es que eso es lo que más me descorazona, eso verdaderamente. Bien, el Patronato de Protección a la Mujer, estoy terminando, Raquel, me faltan 3 minutos. Como algunos de ustedes quizás sepan, no fue, como se piensa, un patronato pensado para acoger a las prostitutas. Había otras órdenes religiosas que se ocupaban de esta cuestión. El patronato se funda en el año... Se constituye formalmente en el año 42, la orden había sido del 41, lo preside la señora Polo de Franco, como estaba mandado, y tenía como objetivo impedir la explotación de las prostitutas en principio y apartarlas del vicio y educarlas según la religión católica. Pero lo cierto es que desde el primer momento, por lo menos en la documentación que yo he utilizado, las mujeres que están acogidas en el Patronato Provincial de Sevilla no son prostitutas, son, como dice su ficha ahí abajo, se lee claramente, imbécil. Es decir, mujeres que tenían una tara mental de algún tipo. Lo que pone en la ficha por detrás es toda esta serie de rasgos de carácter social, donde se habla de antecedentes hereditarios, del ambiente familiar, del ambiente social, y al final se dice por su incorregibilidad debido al factor psico, debe ser entregada a su familia. Es decir, señores, nosotros vamos a salvar a las que estén en situación de ser salvadas, las que no, pues sencillamente se van a su casa y se acabó la historia. Esto era así era como estas niñas se reeducaban, que de paso lo que se hacían era formarse como madres de familia y las que se casaban se hacía constar en las fichas porque eran las que habían conseguido verdaderamente la reeducación. Y claro, la reeducación era difícil, teniendo en cuenta, como he dicho, todas estas labores, que eran las labores propias de su sexo y de su condición social nuevamente, y cuando se hacen las memorias, esta memoria del año 67, firmada por uno de los curas que trabaja en el patronato, fíjense ustedes en el tercer apartado donde dice en la primera línea, predomina tónica humana de nuestras niñas. La expresión a mí me pone los pelos de punta, sobre todo con la que está cayendo. Tónica humana de nuestras niñas. Y dice, predomina el stock de niñas taradas. Yo esto se lo traigo a ustedes porque a veces cuando se cuenta no se cree. Año 67.
stock, como si fueran mercancía, de niñas taradas, cosa que además no era cierta, porque como después he podido ver los expedientes del año 67, de niñas taradas nada, de niñas muy golpeadas por la vida y a veces por los padres, porque hay que reconocer que en esa época ya la familia seguía siendo una institución absolutamente autoritaria y para las mujeres salir de la familia era una prioridad, cuando además no había recambio todavía a esa institución. Bien, esa era la asignatura, en fin, en definitiva, estos son los rasgos de esas mujeres acogidas y verán ustedes cómo el retrato coincide de alguna manera, alarmantemente, con el retrato de las individuas y con el retrato de las viciosas y con el retrato de las desviadas y de las transgresoras, en definitiva. Y también les quiero llamar la atención sobre el hecho de que algunos de los aspectos que aparecen ahí, citados por las monjas, Madre Superiora del convento de las Trinitarias Capuchinas de Sevilla, ese era su título para ejercer de educadora, de reeducadora, pues eran amantes de la libertad, que yo no sé por qué son malos, pero ahí lo era. E insisten mucho en otra característica que tiene que ver con el cuerpo, que era el tema de que eran desaseadas. Y el aseo, había que asearse y lavarse mucho como un elemento como una especie de disciplina del cuerpo que acabaría, suponemos, incidiendo en la disciplina del espíritu. Bien. Esta era la otra realidad a la que quería aludir, de todas maneras, curiosa. Parece, en fin, a este informe que supongo que algunos de ustedes conocerán, aunque se tome con todas las prevenciones que se quiera, pero lo cierto es que muestra también que había otro espacio en el que las mujeres pues hacían otras cosas, decían otras cosas y pensaban otras cosas, ¿no? Y, bueno, quizás lo más llamativo sea ese porcentaje que cita Serrano Vicens de mujeres anorgámicas, un 0,5%, era impresionante, ¿no?, para acabar con el mito famoso, ¿no? Bien, y yo querría darles paso porque si no voy a quedar además fatal, querría darles paso ya a las preguntas y sí que me reservo en algún momento para leerles una breve reseña de un expediente en el que se habla de una expresión muy inquietante en relación a las niñas acogidas en el patronato y que tiene que ver, se supone, con el tema de la homosexualidad, pero claro, de la homosexualidad femenina. Porque, igual que aquí hablaba Luis ayer de sus códigos, las reeducadoras, las educadoras, las visitadoras sociales también tenían sus propios códigos. Y los investigadores parece que vamos a tener que aprender a bucear y a interpretar esos códigos si queremos, como decíamos ayer, hacer visible no ya a las mujeres como elementos, como sujetos sociales y como sujetos y protagonistas históricos, sino a la diversidad que encierra el término mujeres cuando lo utilizamos. Y, en definitiva, hablar de que efectivamente nunca hemos dejado de ser, en mi opinión, por uno u otros medios, en uno u otro ámbito, individuas de dudosa moral. De hecho, a mí mi catedrático de instituto me acusó de eso en la delegación en el año 84. Y yo no caí en lo que eso significaba hasta que no acabé esta investigación, en el año 84. Bueno, pues muchas gracias. Espero sus preguntas. Gracias. Bueno, pues se comienza un breve turno de preguntas porque ya sabemos que estas tardes son muy apretadas en cuanto a sus contenidos y entonces, bueno, pues se ruega que las intervenciones de todas maneras sean breves y solamente un comentario que yo me permito, que me ha hecho muchas gracias, o quiero decir, este último comentario que has hecho, Pura, sobre la otra cara de Serrano Vicens, porque precisamente es otro de los autores que se van a tratar aquí precisamente mañana, y precisamente con la idea de dar no sé si la otra cara, pero por lo menos otra cara de la realidad que por un lado se presenta, ¿no? Y es muy interesante, a mí me parece, esa dualidad de lo que sucedía en la sociedad española. Por aquí piden la palabra Guereña. Micrófono. ¿Y quién?
tenía un par de preguntas. Primero, ¿qué competencia tenían los tribunales militares en los años 50 sobre la justicia civil, cuando ya existía el Código Penal del año 44? Y luego, bueno, acerca de la violencia específica acerca de las mujeres, el rapado de pelo que se dio en Francia los años después de la ocupación alemana, acerca de las mujeres ¿qué proporción, o sea, cuántos casos realmente hay datos numéricos? Y entonces, ¿y qué eran los militares los que procedían a esos rapados? Bueno, muchas gracias. Sí, no, le digo, los tribunales militares en los años 50, por lo menos el que yo he tenido ocasión de investigar allí en Sevilla, tenían ya poca competencia, porque efectivamente, digamos que podrían estar con una actividad un poco a extinguir. Y en realidad, en los años 50 funcionan como tribunales de orden público, es decir, lo que realmente acabarán siendo, porque en el año 58 ya se hace un solo tribunal militar que se centraliza aquí en Madrid, el famoso teniente coronel Aymar estaba a la cabeza de ese, y después ya en el año 60-61 empiezan a funcionar los tribunales de orden público. Entonces, digamos que la actividad de estos tribunales a lo largo de los años 50 no hace sino languidecer. Ahora, que quede claro que languidecer no significa no actuar o que suavizaran sus métodos, porque el Código de Justicia Militar que se aplicaba era el mismo, el de 1889, y los militares, la mentalidad de los militares era la misma. Entonces, la cuestión era que había muchísimas menos personas juzgadas. Respecto a la cuestión de los pelados y del rapado, pues a la pregunta de si eso se puede cuantificar, no sé si usted sabe que hace 20 días la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía ha hecho un decreto, ha dicho que está preparando un decreto que saldrá el próximo mes para hacer una especie de reparación simbólica de las mujeres que fueron rapadas, violadas, que fueron sometidas a la humillación, a la vergüenza pública, etcétera. Cuantificar no se cuantifica, porque no se puede por el momento, porque, en primer lugar, algunas de estas prácticas eran, parece duro decirlo, pero era así, eran la antesala del fusilamiento. Entonces, no se sabe. En segundo lugar, muchas mujeres que sufrieron este trato vejatorio, han querido silenciar por todos los medios esta cuestión, porque ellas mismas, asumiendo la lógica patriarcal, pensaban que estos actos que se cometieron contra ellas eran actos que a su vez iban a recaer, a hacer que la vergüenza recayera sobre su familia y sobre todo sobre el varón, y en ese sentido en el que lo usaban los agresores. Lo mismo que pasa en Darfur, cuando llegan los jinetes del desierto, se llevan a las mujeres, las violan y las devuelven por la mañana las devuelven al campo y los maridos las repudian. O sea, es exactamente la misma cuestión, por eso hablo de gestos ancestrales. Lo que habla el señor Gueriña de las colaboracionistas francesas. Ahora, lo más llamativo que me he encontrado en estos últimos investigaciones que estoy haciendo es que en el Tribunal Tutela, en el Patronato de Protección a la Mujer, en algunas fichas las chicas declaran que para que no se escaparan de sus casas o para castigarlas por haberse escapado de sus casas, los padres las rapaban. Es decir, es una práctica que aparece absolutamente interiorizada, y estoy hablando de los años 60 y 70, aparece una práctica interiorizada por las propias familias. Y claro, era una manera de mantenerlas en la casa, porque ellas no querían salir fuera. Pero ya que lo hicieran las propias familias es algo que verdaderamente clama a todos los dioses, ¿no? Entonces, es un gesto absolutamente que traspasa guerras, que traspasa años y siglos de historia. Bueno, cuando se hablan las troyanas de las mujeres vencidas de la mítica guerra de Troya, es la misma cuestión, el cuerpo de las mujeres como botín de guerra. Y ahí estamos. Y bueno, el comisario de la Memoria Histórica de Andalucía calcula que habrá quizá unas 100 mujeres que darán sobre las que se pueda quizá ejercer este acto de reparación simbólica. Sí, pero el decreto va a considerar también a aquellas mujeres que, sin ser andaluzas, sufrieron esas agresiones en Andalucía. Ya veremos qué da eso de sí, ya veremos qué da.
como mínimo un acto de justicia histórica. Por ahí, luego por ahí. Tienes la palabra, sí. Por ahí el micrófono. Ahí. Hola, buenas tardes y gracias por tu exposición. Ahora, al hilo de lo que estabas comentando de la reparación, yo me preguntaba durante tu intervención, y bueno, también porque están empezando a salir algunas noticias, ¿no? Por ejemplo, la fotografía que has sacado hace poco la publicaron en un reportaje sobre el tema del público, ¿no? Sí. Entonces, teniendo en cuenta que ahora, ¿no?, más de 70 años después, están empezando a emergir, bueno, todo el tema de las asociaciones de memoria histórica, el tema de las fosas comunes y el tapón que hay, tanto a nivel judicial como sobre todo a nivel social, para interferir esas investigaciones y esa reparación y esa justicia, ¿no? Teniendo en cuenta, desde la perspectiva específica del género, ¿no?, y teniendo en cuenta lo que tú estás diciendo, que muchas de esas mujeres asumieron la culpa, ¿no?, y se silenciaron, y se veía, por ejemplo, en el reportaje de Público, una mujer de un anarquista que decía: yo no he hecho nada, ¿no? ¿Qué estrategia, al margen del caso concreto de Andalucía, qué estrategia a nivel estatal se puede llevar para... Es muy difícil lo que me está preguntando. Yo te puedo decir lo que se ha hecho en Andalucía, porque yo creo que hay una cuestión que es fundamental, que es que la sociedad civil ha sido la que ha echado para adelante este proyecto y este proceso de recuperación de la memoria histórica. En este país, ni a los políticos, ni a la clase política en general, y no estoy haciendo una afirmación de carácter general por el gusto de hacerla, porque yo sé que en Andalucía el propio Partido Socialista está absolutamente dividido respecto a la cuestión. Es decir, hay gente que quiere seguir hablando de memoria histórica y hay gente que dice, bueno, esto ya está, ya ha pasado. Ni otros partidos que se consideran más o menos herederos sociológicos de los vencedores, ni el nivel judicial, donde los jueces, es que no es que sean herederos, es que son ellos. Entonces, ahí qué historia. Tú me dices estrategia. Realmente la cosa es muy difícil. Yo creo que aquí hay un proceso que en última instancia si va a seguir siendo imparable con muchas alternativas, pero va a seguir siendo imparable porque está en manos de la sociedad civil, que es quien lo promovió y quien lo ha protagonizado desde el principio. Y lo que sí te puedo decir es lo que está pasando en Andalucía, donde hay, por ejemplo, un mapa de fosas ya terminado y donde se van a abrir ahora otras dos fosas. La fosa de Málaga, que es la más grande de España, se ha abierto, casi 3.000 personas, y se va a abrir una fosa en Gerena, donde hay asesinadas 15 mujeres solo de Guillena, y se va a abrir otra fosa, se tiene perfectamente identificada, de 12 mujeres en El Bosque, que es un pueblo de Cádiz, que estaban enterradas ella y el chico de 15 o 16 años que cavó la fosa. Entonces, todo esto se empieza a saber, y el tema de las fosas, por ejemplo, está siendo muy importante porque es una de las piedras de toque de esta cuestión. Sí, lo siento, no se me ha oído. Entonces, yo no sé qué se puede hacer. Yo creo que las asociaciones de memoria histórica en general lo están haciendo bastante bien y creo que por ahí deben seguir las cosas. Las instancias políticas se mueven como se mueven a nivel de votos, pero bueno, así va la historia. En Andalucía tenemos un comisario de la memoria histórica y, claro, eso centraliza y agiliza mucho las cosas también. Pero bueno, todo va muy lento, aunque vamos por delante en algunas cuestiones. Pero teniendo en cuenta que esto tiene un componente específico de género, ¿qué pasa con todas esas asociaciones de mujeres que hablan tanto de la igualdad y que están, ¿no? Quiero decir que no se puede involucrar a esas asociaciones. Sí, pero no, por ejemplo, el Instituto de la Mujer en Andalucía, que es muy activo a otros niveles, ahí todavía no ha hecho. Parece que ha dejado el tema de la memoria histórica ahí porque no ha entendido, creo yo, todavía, en fin, intentaremos hacérselo entender, que efectivamente en el fenómeno de la represión hay un sesgo clarísimo de género. Pero eso no lo ha entendido todavía el Instituto de la Mujer. De todas maneras, dentro de poco voy a ir a pedirle que financie un cartel para una exposición. Ya te diré si lo va entendiendo o no. Suerte. Esto funciona así. Bueno, tenemos una última palabra atrás. Atrás. Es que andamos muy mal de tiempo. Ya, lo siento, es la última palabra de esta tanda.
Pues gracias en primer lugar porque me ha encantado tu exposición y creo que merece una reflexión sobre el lenguaje de la crueldad y en concreto sobre el lenguaje de la crueldad aplicado a las mujeres. Igual me extiendo, no quiero extenderme, pero la pregunta que te han hecho antes sobre cuándo, si estaba tipificado de alguna manera, cuándo se podía pegar una paliza, rapar, dar aceite de ricino, etcétera. Es que era algo tan gratuito que yo creo que merece la pena decirlo, porque una borrachera de 4 señoritos en un pueblo podía dar lugar pues a volver a rapar, a dar aceite de ricino a esas mujeres. Yo he conocido bastantes casos directos y los 2 más directos que he conocido en la provincia de Toledo, los 2 en pueblos diferentes, las 2 mujeres que lo sufrieron me comentaron que curiosamente terminaron casándose con falangistas, las 2, porque eran las hermanas pequeñas de familias muy represaliadas que se quedaron sin ningún tipo de defensa y fue tan repetido y tan angustioso este asunto que lo hicieron como manera de defenderse de esa situación, ¿no? Eso por una parte. Por la otra, en lo que respecta al lenguaje, yo tengo bastante experiencia también de el último lenguaje que se utilizó, porque digamos que pertenezco a esa última hornada de mujeres que luchamos contra el franquismo y que fuimos represaliadas. Y entonces, si se ve incluso la prensa de la época, es curioso que cuando se habla de fulano de tal, que fue detenido en tales condiciones, se dedicaba a tales cosas. Pero cuando se detenía a una mujer, se decía fulana de tal, sin profesión reconocida, como tú dices, o sea, se sigue utilizando ese mismo tipo de cosas, o que vivía amancebada con fulano. Que cuando se detenía a un hombre rara vez se decía y vivía amancebado con mengana, ¿no? Y sobre la cuestión porque me interesa mucho todo lo relacionado con el lenguaje, por eso he disfrutado mucho, me dedico a la edición y a la corrección de textos y en concreto además en los ambientes rurales. Cuando a una mujer se la llama guarra, no entra dentro de ninguna de las acepciones de la Real Academia. O toda junta. Bueno, junta. En todas y en ninguna, pero me interesa muchísimo una cosa, que es que inconscientemente siempre refiere a sexo igual a suciedad. Pero eso no lo dice específicamente la Real Academia, sin embargo, en el inconsciente colectivo español, al menos, y me temo que más que en España, pero en España mucho, ha quedado ese de sexo igual a suciedad. Y eso tiene unas connotaciones que nos obliga a avergonzarnos de nuestros comportamientos. Bueno, me he extendido muchísimo, perdón y muchas gracias. No, pero mira, tu intervención me ha hecho recordar algo que me preguntaron antes por aquí y se me olvidó. ¿Quién rapaba a las mujeres? Por lo que yo he podido saber, los falangistas. Es decir, los gloriosos patriotas. Sistemáticamente casi. Los gloriosos patriotas con la camisa azul y el correaje, y que entraban ebrios de victoria a los pueblos y precedían, como dije, o antecedían o precedían al ejército, a las tropas liberadoras, y entonces cogían a 5, 6, 8, 10 mujeres o 3, depende, y la rapaban. Hay otra cuestión, y es que eso que tú dices de las mujeres que al final acababan casadas con los falangistas, yo sé las 2 mujeres que pelaron en mi pueblo, yo soy de un pueblo de Granada, las 2 mujeres que pelaron en mi pueblo, una de ellas acabó casada con un falangista también. Y hay otro texto que no he leído, pero que tiene 3 renglones, y como Raquel se ha levantado lo voy a leer, que dice... el texto apareció en un reportaje en un reportaje de la revista Interview en el año 1978, y era un reportaje sobre la masacre de Araal. Entonces ahí se dice la periodista era una chica, Carmen Muñoz, dice a una persona del pueblo al que ella califica de señorito andaluz. Le dice, la gente dice que los nacionales violaron a muchas mujeres, ¿es cierto? Y responde el tipo,
no violaron a ninguna. Una mujer, si no quiere ser violada, no la violan. Como sea decente y buena, antes la tienen que matar. Bueno, pues ahí está, en la respuesta está la clave de la interpretación de esos hechos machistas y patriarcal. Por supuesto que las mujeres que fueron violadas fueron las que se dejaron violar, es decir, las malas mujeres, las guarras, en definitiva. Y por cierto, se me olvidó decir que la palabra individua, en femenino, singular, aparece en el diccionario en la 7ª acepción y dice mujer despreciable. O sea que el lenguaje bien que distingue entre individuo e individua cuando le interesa distinguir. Vamos, el lenguaje distingue siempre. Hay cierta gente que no quiere distinguir, pero ese es otro problema. Muchísimas gracias.